Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Doy gracias al Señor una vez más que me permite estar con ustedes hoy, viernes 21 de mayo del año 2021. Bienvenidos a esta tu iglesia en línea, La Cueva de Adulán. Soy el pastor Julio Brizuela desde Chiquimula, Guatemala, para todas las naciones. Un saludo muy especial, especialmente para aquellos que están en Norteamérica y en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa, específicamente a España. Bueno, les contaba ayer también de que ya se nos unieron algunos hermanos de Cuba también. Un saludo muy especial para Cuba también. Y bueno, un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anhelo y deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, hemos estado hablando estos días del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer terminamos de leer lo que era el capítulo 3 de Hechos. Hemos hablado de que Hechos fue uno de los libros escritos por Lucas, el médico amado, quien también a su vez había escrito el Evangelio según San Lucas. Así que aquí estamos esta tarde, listos para iniciar un nuevo capítulo. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Así que espero que usted tenga su Biblia en mano y que me acompañe en esta tarde. ¿Sí? Acompáñeme en este momento a poder leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver. Muy bien. El capítulo 4 tiene como título Pedro y Juan ante el concilio. Ante el concilio. Vea pues, ayer leíamos cómo el apóstol Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue, un detonante a tal punto que todo el pueblo se aglomeró, dice, en el pórtico de Salomón, y miraban al cojo que saltaba, gritaba, alababa a Dios, glorificaba el nombre del Señor, y a ellos dos a su lado. Pero empezaron a verlo de tal manera como si Pedro y Juan fueran dioses o si fueran los que habían hecho el milagro por su propio poder, a lo cual nuevamente, el apóstol Pedro toma la palabra. Y veamos qué es lo que les dice en esta ocasión el apóstol Pedro, y ya por segunda ocasión a los del pueblo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto es lo que pasa hoy. En el día de ayer, habíamos visto cómo ellos les habían hablado, les habían dicho, oigan, ¿por qué fijan sus ojos en nosotros? ¿Acaso nosotros lo hemos sanado? No, fíjense en aquel Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes pidieron que muriera. En el nombre de él, este hombre ha sido sano. Y bueno, mientras ellos hablaban, dice, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y en esta ocasión, fíjese, no aparecen tanto los fariseos, hoy aparecen los saduceos. Los saduceos era otro grupo religioso que combatían un poco o le llevaban la contraria a los fariseos, porque los saduceos no creen o no creían en esa época, no creían que hubiera resurrección, no creían ni en ángeles ni en demonios.
a lo cual los fariseos sí. Pero en esta ocasión vienen los saduceos y oiga lo que dice el versículo 2. Venían resentidos, como si algo les hubiesen hecho y los habían lastimado a ellos. Ellos venían dolidos contra Pedro y contra Juan, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, oiga bien, que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Eso les molestaba, les molestó. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Oiga, ¿se imagina tener que pasar una noche o días en la cárcel por predicar a Jesús? Pues eso pasó en aquellos tiempos. Y óigame, hermano, escúchenme. Son cosas que siguen pasando el día de hoy, en pleno siglo XXI, 2000 años después de que sucedió todo esto. Y dice la palabra que va a volver a suceder. Así que preparémonos para que sepamos defender la palabra aún a sabienda que esto va a estar en contra de nosotros. Pero muchos de los que habían oído, dice el verso 4, la palabra, creyeron. De todos aquellos que se juntaron frente al pórtico de Salomón y que escucharon lo que el apóstol Pedro por segunda vez les habla, de estos, dice, creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres. Aleluya. ¿Se imagina, mi hermano, mi amigo? 5,000 hombres. Vea, en la primer prédica del apóstol Pedro se convierte en 3,000, pero en esta ocasión se convierte en 5,000. Sume eso. Ya aquellos 120 hombres estaban en el aposento alto, bueno, entre hombres y mujeres, ahora se suman 5,000. 5,000 más 3 son más de 8,000 seguidores de Cristo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Vea, pues, de quienes esperaban o se creía que en algún momento dado iban a estar del lado de Dios, iban a apoyar el ministerio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Lo que realmente vinieron a hacer fue a ponerse en contra. En contra. Y es que, si usted recuerda, estaban en contra de Jesús estas personas por envidia. Era tal la envidia que tenían estas personas que por ello mismo lo entregaron ante Pilato. Y la palabra dice que aún Pilato sabía que por envidia lo habían entregado a morir. Y aún así, Pilato aceptó aquella demanda y sentenció a Jesús a morir crucificado. Bueno, todo esto era porque se tenía que cumplir la palabra. Pero vea, verso 6 dice, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio, les preguntaron con qué potestad, es decir, con qué autoridad, con qué poder, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, oiga bien, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Wow. Yo creo que en ese momento se retorcían por dentro estas personas, todos estos gobernantes, estos ministros de la palabra en aquel tiempo, al escuchar las palabras de Pedro y de Juan. Y a quien Dios, y esto, oigan, esto viene para los saduceos, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, ¿por quién él? Por Jesús, por Jesucristo de Nazaret. Por él, este hombre está sano en vuestra presencia. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, al que ustedes desecharon, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Escuche bien ustedes, mis hermanos. Solo en Jesús. Entonces, vemos cómo la palabra nos narra, nos habla y nos muestra que aquellos hombres religiosos no porque Dios quisiera que fueran religiosos porque ellos habían hecho de la ley una religión, habían hecho de la ley adulteradamente con sus propios pensamientos o con pensamientos de hombre, ¿sí? Con tradiciones de los ancianos, habían hecho una mezclanza, pero en cuya mezclanza le daban mayor énfasis a las tradiciones de los ancianos que a la misma palabra de Dios. Y por eso Jesús, cuando viene en contra de estos religiosos. A tal punto que les dice en Juan 10, vosotros no sois mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz y saben que yo soy su pastor, pero ustedes no sois de este redil, por eso no me podéis entender, por eso no me podéis creer ni comprender, por eso me queréis matar. Jesús se lo dijo en la cara y les dio a entender, ustedes no tienen nada conmigo porque ustedes no son míos, ustedes no son atraídos por el Padre para acercarse a mí. Si así lo fuera, pues ya estuvieran aquí rendidos a mis pies. Eso les estaba diciendo el Señor. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Jesús fue claro. Fue claro. Y bueno, así como aparentemente habían opacado o habían apagado a Jesús para que dejara de hablar, de la misma forma querían hacer ahora con Pedro y con Juan y con todos los demás apóstoles. Jamás se imaginaron que ellos dijeron, bueno, muerto Jesús, se terminó esta situación. Muerto Jesús, desaparecido Jesús, ya no van a seguir predicando la resurrección, no van a seguir predicando del Hijo de Dios, no van a seguir predicando ni haciendo esto y lo otro. Se terminó. Pero la situación les salió al contrario. Porque ido Jesús, vino el poder del Espíritu Santo
y llenó de ese poder, oiga, que dice la palabra, y Pedro puesto en pie, lleno del Espíritu Santo, no dice lleno de su propia mentalidad, lleno de su propio pensamiento o lleno de conocimientos o filosofías humanas, no, dice lleno del poder o lleno del Espíritu Santo, es decir, Pedro les mostró y nos muestra a nosotros que la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo no es con espadas ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es decir, si en el tiempo de los apóstoles se hizo en el poder del Espíritu Santo, hoy por hoy sigue siendo lo mismo. Aunque nosotros, miren hermanos, yo aplaudo en cierto momento a veces cuando las iglesias buscan ciertos métodos o estrategias para alcanzar a las personas. Pero no aplaudo ya cuando la iglesia se acomoda al método humano ya y deja de llenarse del Espíritu de Dios. Y eso es el problema que se está dando hoy en día en nuestras iglesias. Muchas iglesias se han conformado a la estrategia y tal vez la estrategia viene de Dios, no digo que no. La estrategia viene de Dios, pero luego el problema es que hagan de la estrategia la única forma y ya no le quieren dar cabida al mover del Espíritu Santo, a tal punto que cuando miran que el Espíritu Santo se quiere manifestar a través de su siervo, les dicen, momento, no, porque el Señor nos dio esto. Y se aferran a algo, así como con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Luego que el Señor les levanta la serpiente y todo aquel que era mordido por la serpiente tenía que ver aquella serpiente de bronce y cuando la miraban era sanado. Pero con el pasar del tiempo hacen de esa hechura humana en forma de serpiente, hacen un ídolo. Dios mismo le dijo a Abraham que deshiciera a esa serpiente, que la destruyera, porque el pueblo de Israel se había acomodado a ella, se había conformado y lo había idolatrado. Cuidado, hermanos, cuidado, ministros, cuidados con siervo, cuidado de hacer de las estrategias un ídolo. Recordemos, no es con espadas, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu de Dios. Sí, tal vez la estrategia le da una forma, pero no debe faltar jamás, en ningún momento, la presencia del Espíritu Santo, la guianza, la dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas. Bueno, vemos cómo entonces comienzan a suceder todas estas situaciones. Pero en ese poder se levanta el apóstol el apóstol Pedro, y comienza a hablarles a todos los saduceos, a todos los sacerdotes y gobernantes que habían llegado en ese momento, a toda la familia de los sacerdotes que estaban ahí, Anás, Caifás, Alejandro y todos ellos, la guardia y todos. Sea notorio esto, que este hombre ha sido sanado por aquel que ustedes crucificaron, a Jesucristo de Nazaret, y en su nombre, este hoy está en su presencia sano.
No encontraron cómo detenerlo. Bueno, el hombre de mal, el hombre de pecado, los hombres de pecado, cuando ya no pueden ir en contra del poder de Dios y saben que llevan las de perder, con tal de ganar, van a buscar formas para acallar la voz del Espíritu Santo en sus siervos. Y eso lo vamos a ver ya mañana, pues, no hoy. Pero hoy, hermanos, hoy yo quiero que usted atienda esta palabra, que usted vea lo que dice la palabra del Señor. Puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes saben que toda casa, a la hora de levantarse, hay una piedra específica, una piedra angular, y ahí comienza la base para levantar aquella casa. Entonces, Él les hace esa referencia, ¿verdad? Este Jesús que ustedes rechazaron, que menospreciaron, hoy Él es la cabeza angular, ¿sí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay quien nos pueda salvar, solamente Jesucristo. Hay muchas religiones que mencionan a fulano, a sutano y a mengano. Y a todos esos que mencionan, ahí están sus huesos, ahí están sus tumbas. Pero en la tumba donde fue enterrado Jesús, está vacío. Ahí no hay nadie, porque Jesucristo se levantó al tercer día. Y hoy vive y permanece para siempre, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por toda su iglesia, por toda su congregación, por sus ovejas, las ovejas de su prado. Atienda esto, por las ovejas de su prado. Cristo no viene por una religión, no viene por una secta, mucho menos viene por una denominación o iglesia humanamente hablando, no. Jesucristo viene por aquella iglesia que ha sido lavada con la preciosa sangre de Jesucristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que cede su poder para que el poder del Espíritu Santo sea en ella. Una iglesia que se rinde a los pies de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios para hacer su obra, para hacer su voluntad. Así como lo hizo el apóstol Pedro. Si Pedro hubiese querido hacer algo en su carne, yo creo que en ese momento él mismo hubiera muerto. Pero como él estaba lleno del Espíritu Santo, Dios mismo lo guardó, Dios puso gracia. No pudieron hacer más. Bueno, mañana vamos a ver qué pasó. Así que si usted está interesado, lo invito a que mañana nuevamente nos unamos a ver la continuación del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Así que bendiciones, mis amados hermanos. Esto fue la Iglesia en Línea, la Cueva de Adulam. Ministerios Cristianos, vino nuevo para las naciones, desde Chiquimula, Guatemala, para todo el mundo. Que el Señor les bendiga
Que el Señor los guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús.